y como decía Idoia, ya tenemos en el estudio hace un ratito a Marga López Azcona. Buenas tardes, Marga. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para que nuestros queridos oyentes, cuando son las 21:15 de este 11 de marzo, martes, desde la Atalaya, tu Atalaya, vamos a situarnos un poquito y a situaros, para quienes no conozcáis, quién es Marga López Azcona. Ella es psicóloga que ha colaborado en el diseño de puesta en marcha de diferentes proyectos sociales y se ha interesado siempre por el mundo de las relaciones humanas, utilizando sus conocimientos técnicos para incidir en diversos campos, tales como la inserción social de personas en situación de exclusión, evolución de las drogas de síntesis, intervención y prevención sobre las mismas. Ha estudiado psicología en la Universidad de Deusto, dirección de marketing y planificación estratégica en la Escuela Europea de Estudios Universitarios y de Negocios. Ha sido becada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander en cursos de investigación, psicología, sociología. Ha realizado estudios sobre inserción sociolaboral de extoxicómanos y sobre la evolución de las drogas de síntesis para el Gobierno vasco. Sus actividades van desde el diseño de centros de orientación para jóvenes, Noravide, presidenta de la asociación Aurquilán desde el 90 al 97, psicóloga del premio Vitartean de la Fundación Social Emaús, psicóloga del equipo de intervención en toxicomanías. Y bueno, pues vive un poquito a caballo entre Bilbao y Baquio y además pasa largas temporadas en Londres. Es decir, un currículum espectacular donde cualquiera que hablemos de él, no has tenido tiempo para aburrirte, ¿eh? No he tenido tiempo para aburrirte, ¿no? Bien, y una vez de haber hecho un poquito así... a modo de presentación tan rapidillo este currículum, decir que ha publicado y he tenido el honor de presentarle el libro de Los pies del peregrino. Es su primera novela, la primera novela de Marga López Azcona. Bueno, pues ahora explícanos un poquito, sabiendo que eres psicóloga, todo lo que te has dedicado y todo ese currículum que yo he leído, ¿cómo fue el detonante para que te dedicaras a la literatura o para que esta te llevara a escribir Los pies del peregrino? Bueno, yo creo que la literatura me ha gustado siempre porque aunque haya estudiado psicología siempre leía literatura desde bien cría. Desde que tenía 13 años tuve una profesora excelente con 17 que me marcó y la literatura ha formado parte de mi tiempo libre y la he estudiado y la he amado. Cuando me he puesto a escribir en serio, pues ha sido en el año 2000 con este diario que empezó a ser lo que es ahora una novela. Pues quise enseñar a un paciente a escribir un diario de emociones y entonces pues me lo tomé en serio, me absorbió y así comenzó esta aventura, aunque ya había escrito cosas antes que no me había dado nunca por publicar. Uh-huh. Bueno, el otro día en la presentación, que además fue un éxito, tengo que decirlo, un montón de gente, la gente la definía como un libro de autoayuda. ¿Estás tú de acuerdo con esa definición de alguna manera? Pues sí, yo creo que sí. La definición la pusieron varios profesionales que trabajan en el campo social. Primero la oí en Isla y después que se hizo una presentación allí hace 10 días y después el otro día en la presentación también eran gente que estaba trabajando, que ha trabajado conmigo. Y yo nunca la había definido así, pero la verdad es que sí. Mi intención con ella es llegar a las personas y que con su lectura, aparte de entretenerse, de disfrutar, puedan identificarse y puedan, resolver o reflexionar sobre algunas de las cosas que ellos mismos pueden estar viviendo. Entonces sí que considero que es un libro de autoayuda para un mal momento o para un buen momento. Y Los pies del peregrino, para los oyentes que sepan que no es simplemente unos pies del peregrino ajenos, sino que estos pies del peregrino también han sido los propios pies de Marga López Azcona haciendo un camino, el camino lebaniego, ¿no? Sí, pues fui andando con otras 400 personas desde Santander hasta Santo Toribio de Líbana en el año 2000 y fueron 135 kilómetros durante 4 días y medio muy intensos, muy enriquecedores y pues que allí compartí muchísimas cosas con muchísima gente conocida y desconocida y eso ha dado pie a este proyecto y a esta novela en la que diferentes personajes van transmitiéndonos sus experiencias, sus ilusiones, sus desilusiones, su forma de vivir y de soñar.
Además haces un recorrido por, pues prácticamente, pues por la costa, por el interior, pero bueno, prácticamente toda la costa. Tocas desde parte del País Vasco, la zona de Cantabria, con lo cual quienes conocemos esa zona es como si lo tuviéramos todo mucho más próximo y más cercano. Sí, la verdad que fuimos andando desde Santander, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, hasta llegar a Potes y recorriendo un paisaje tremendo y lleno de emociones. Entonces es lo que transmito todo el tiempo en la novela, una mezcla de las vivencias de cada uno de los que caminamos, con todo nuestro cansancio que no estábamos acostumbrados a hacer esa marcha, y con sus paisajes maravillosos que nos sonreían mientras, bueno, nos dolían mucho los pies. ¿Qué tal fue esa experiencia que además, bueno, pues dio fruto a esta novela? Fue maravillosa, o sea, solo esa palabra puedo decir como definición de esos 4 días: intensa y maravillosa. Te aportó mucho conocimiento, te aportó mucha experiencia. ¿Y qué aportaste? ¿Qué crees que has aportado tú? Porque todos aportamos y damos y recibimos. Pues no sé, yo creo que ahora he aportado esta novela recogiendo todas las experiencias de los que estuvimos allí, y en aquel momento pues supongo que intenté ayudar a los que estaban a mi alrededor, como hago normalmente en mi profesión. La verdad es que fue duro para los que no estábamos acostumbrados a ellos, y puedo decir que sentí el orgullo de ver gente mayor, muy preparada, que pasean todos los días y que hicieron la marcha mucho mejor que cualquiera de los jóvenes. Vamos, que a veces la edad no es la física, ¿no? Lo que decimos siempre. Exacto. Uh-huh. Bueno, además tengo que decir que, bueno, yo que también soy, lo estábamos comentando antes, pues bastante romántica, también que creo que, bueno, las generaciones nuestras tenemos y hemos sido educados en una serie de principios, con una serie de ética. Es un libro que recomiendo por muchos aspectos, porque es intimista, porque es humana, porque trata de un mundo interior a la vez que exterior, va de dentro a fuera, de fuera a dentro, pero sobre todo ese mundo interior que sale hacia afuera, que se da a conocer y que intenta que los demás le conozcan, y que además es a través de toda la literatura, no sé si por su faceta de psicóloga, que a veces no tiene nada que ver, pero en este caso creo que tiene que ver mucho, nos demuestra que siempre tiene la mano extendida, ¿no? Y además hace unas afirmaciones. Te voy a hacer una pregunta, Marga. ¿Cuándo crees que escribe mejor el escritor? Ya no voy a decir ni el poeta, el escritor, ¿en sus épocas bajas o en sus épocas cuando todo le va rodado? Es decir, decía, creo que fue Saramago, poco más o menos, una cita, que si él no hubiese sido infeliz no hubiese sido escritor. ¿Cuándo crees que escribe mejor el escritor? Pues no sé, quizá empiezas a hilar en los momentos peores o cuando estás más flojo, y cuando estás un poco mejor es cuando consigues enlazar todo y darle un poco de vida. Pero desde luego retomas muchos fragmentos y muchos textos que han sido escritos en momentos en que han sido un desahogo o una forma de compartir con tu diario muchas cosas. Ahora que yo sí que creo que por lo menos Los pies del peregrino yo lo he escrito en una etapa muy plena y en una etapa en la que he sido muy feliz, pero he unido fragmentos y sentimientos de toda mi vida y de la vida de las personas que han estado a mi alrededor desde que nací, que ya son muchos años. Al final es buena verdad que decía Hemingway que una de las características de todo buen escritor que tiene que ser observador, algo que también para el psicólogo tiene que ser observador y saber leer entre líneas. ¿Qué hay de Marga López? Ya sé lo que vas a decir, pero para nuestros queridos oyentes, ¿qué hay de Marga López Azcona en Los pies del peregrino? Pues todo, porque hablo en boca de todos mis personajes y transmito todo el tiempo mi forma de pensar, mi forma de sentir y lo que pienso sobre la vida y sobre la muerte. Entonces voy un poco más allá de el argumento y la trama que pueden tener los personajes. Intento transmitir todo el tiempo lo que es la solidaridad, lo que es el amor por los demás y lo que para mí ha sido esta vida y lo que está siendo y lo que espero que sea. La pregunta del millón, ¿el amor es eterno? Pues yo creo que sí. Ahí digo que el amor es eterno cuando verdaderamente se ama, y lo creo firmemente. O sea que, según tus palabras,
no es porque yo sea una romántica, el amor es eterno y debiera de durar eternamente. De hecho, en el anillo de oro con los ojos de zafiro que se habla en la novela, que el que no lo haya leído, que busque el anillo, dentro está escrito el amor es eterno y está dejado en cueva, que es otro de los escenarios preciosos de los que se habla en la novela, porque claro, los personajes van 20 años atrás y no solo pasean por Santo Toribio y por Santander, sino que pasean por la pradera de Cueva, y el anillo que pone el amor es eterno está allí. ¿Qué has aportado, no ya tú a la literatura, sino la psicología a tu parte literaria? Pues todo. Creo que sin ella no hubiera podido escribir esto, porque llevo muchísimos años trabajando como psicóloga y buceando en las almas de todos ellos y aprendiendo con ellos, no solo enseñándoles. Entonces esa parte, ese bagaje de psicología que llevo conmigo y con todo lo que he trabajado ayudando a los demás, pues está en cada uno de los personajes, está en cada una de las descripciones y está en cada una de las reflexiones que hago yo. Luego hay unas, ya digo que lo recomiendo de verdad, no por dar loas banales y sin sentido. Recomiendo el libro porque sí que tiene sentencias, por lo menos yo, lo estábamos comentando antes, con las que coincido plenamente y que además de otra manera y de otro modo seguramente que quien se acerque a la poesía que escribo vería una cierta relación entre Los pies del peregrino, la manera de expresarse de Mar Gazcona, de pensar, de sentir y algunos de los poemas. Además dices una frase que es verdad, que lo que pasa que bueno, yo creo que en determinados momentos aprendemos o queremos aprender y luego se nos olvida, pues porque quizás lo complicamos todo en exceso, porque tenemos muy frágil la memoria, pero que vivimos pensando en el futuro y bueno, y de alguna manera malgastando el tiempo. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que debemos vivir el presente y por ahí afirmo en la novela que debemos aprender de lo que hemos vivido en el pasado, porque somos el resultado de ello, pero sin dejarnos, no sé, sin estar atados a él, que hayamos aprendido de él, pero que no nos sintamos mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante y viviendo cada segundo de este día. Y también haces una sentencia que viene a decir que hay gente que no sabe vivir con cosas sencillas, ¿no? Yo creo que nos complicamos la vida en exceso. Sí, yo creo que nos complicamos mucho la vida y que no hay que dramatizar, hay que relativizar y hay que buscar siempre el lado bueno de cada acontecimiento y que cada problema debemos saber afrontarlos, porque tenemos dos: dejarnos hundir por ellos o, como he dicho antes, aprender con ellos y dar un paso hacia adelante. De todos los personajes que son unos cuantos en tu novela, ¿alguno has vivido que ha tomado vida, que no has podido darle ese destino que a ti te hubiera gustado? Pues he peleado mucho con Alfredo y con Khalid, la verdad. El otro día me lo preguntaron en la librería Cámara en la presentación, porque, bueno, la primera parte del libro yo la tenía clara cómo acababa y de hecho en el 2002 en una de estas iglesias catedrales enormes que visitamos pasando fin de año en Lourdes, escribí el final de la primera parte y estaba clarísimo, pero luego resurgió la segunda parte y en la segunda parte, un año después, pues la historia se me complicó, cómo resolvía y no sé, cómo sacaba el desenlace de cada uno de los personajes, no solo lo que habíamos vivido en el camino, sino lo que quedaba pendiente, ¿no? Y la verdad es que Khalid y Alfredo especialmente han cobrado mucha vida en mi vida a lo largo de que iba describiéndolos y me ha resultado muy complicado poner a cada uno en su sitio. ¿Qué recomendarías tú con tu primera novela? ¿Y qué ha pasado ese tiempo, no? Pues casi, ¿cuánto has tardado en hacerla? ¿Desde que empezaste? Pues 13 años. El boceto lo hice en una semana, pero después, como lo he escrito a trompicones cuando podía... Bien. Entonces, ¿tú qué recomendarías a un escritor que puede empezar y que se encuentra un poco en dique seco? Ese miedo, no tanto en dique seco porque no sepa escribir, sino lo que dices tú, que a veces te encuentras con que tienes muy clara una idea o muy definido ya un personaje, pero que luego resulta que o bien el personaje se empieza a desmadrar porque toma vida, o bien porque te empiezan a surgir otros personajes, o bien porque no sabes darle forma a lo que quieres, lo tienes muy claro en la mente, pero luego trasladarlo al papel igual no es tan sencillo. Sí, yo creo que cualquier buena obra dicen que lleva tiempo.
tiempo. Y así se lo oí decir a José Luis San Pedro en el 2003, cuando todo el mundo decía que cuánto tardaba en sacar yo mi libro. Y yo dije, si José Luis San Pedro dice que es su mejor obra, ha tardado 20 años, pues entonces no voy por mal camino. Yo todavía tengo tiempo, Tengo tiempo, sin relajarme, pero quiero decir, un libro se escribe enseguida. El tema es que sea un buen libro y que de verdad se haya trabajado sobre él, y que mientras lo has empezado, desde que lo has empezado hasta que lo has terminado, han pasado muchísimas cosas en tu vida que te dan experiencia, que te dan un montón de cosas que te pueden ayudar a complementarlo y a que esa obra sea buena y no solo un libro más. Uh-huh. De todos los personajes que hay en la novela, ya sé que a todos les tenemos mucho cariño porque al final son hijos que hacemos, es decir, de alguna manera son como hijos, ¿no? Entonces, decantarse por alguno no es muchas veces lo políticamente correcto, pero si tuvieras que decidirte por algo en concreto, por una anécdota del personaje, por su carácter, aunque a todos les tengas un inmenso cariño, ¿habría alguno por el que te inclinarías algo más? Bien por su debilidad, bien por su coraje, bien por su carácter. ¿Habría algo por algo especial? Pues sí, la verdad es que me gustan todos, que por eso los he creado, pero yo me definiría por Khalid. Khalid es un preso, y es un preso que estuvo en la marcha en un permiso, y me defino por él, porque a pesar de los pesares, pues se ve la evolución y se ve el cambio y se ve la transformación de su personalidad y los valores, montones de cosas, y sobre todo la conversación que tengo con él sobre el bien y el mal es la conversación que más me ha gustado de todas las que he tenido en mi vida, y ha tenido que ser en una novela. Una pregunta, Marga. Como psicóloga, lógicamente, pues los psicólogos siempre tenemos la idea de que, pues eso, de que nos ayudan a exponer, a exteriorizar, a sacar esas partes que son dolorosas y que las tenemos muchas veces, o que, bueno, somatizadas, o que están ahí en el subconsciente. Pero ahora te voy a hacer la pregunta al revés. Tú has podido ayudar mucho a personas que han pasado por tus proyectos, por tu bufete. Pero ¿qué te han aportado? ¿Qué aportan ellos al profesional? Pues todo, también. La verdad es que yo he estudiado en muchísimas universidades. Has dicho la Universidad de Deusto, pero he estudiado en la de Deusto, en la de Santander, en la UNED, he estudiado en 1000 sitios, pero donde más he aprendido es con ellos. Cada día de mi vida me dan una lección, todos y cada uno de ellos, desde el transeúnte hasta el preso, el cocainómano, todos y cada uno de ellos. Se te ha olvidado decir antes que colaboro con la Asociación Subico, que es un centro de reinserción sociolaboral de presos, y el otro día pues había políticos y había gente muy importante en la presentación, pero también hubo algún preso que se ha enterado de que la presentación estaba ahí y fueron a apoyarme. Entonces ellos me han enseñado todo, porque sus experiencias han sido mi maestría. ¿Qué siente? No llevo a decir, voy a dejar al margen la faceta sin más, como persona que no te dedicaras. No, me refiero a la profesional. ¿Qué siente un profesional cuando, después de batallar mucho, después de muchas horas, después de mucha entrega, incluso me imagino que nos lo dirás tú ahora, hasta de años, al menos te vas con la conciencia del trabajo bien hecho, porque por lo menos alguien has podido sacar del pozo y ha servido para algo? Pues sí, la verdad que me siento muy satisfecha porque he ayudado a mucha gente a salir, aunque también tengo alguna frustración. También hay esas personas a las que quisieras ayudar y que no puedes y tienes que esperar, y ese sentimiento de impotencia, pero en general el sentimiento es de satisfacción y de alegría, y de hecho lo veo en los cambios que tienen ellos y sus familias. Bueno, Idoia, tienes la oportunidad de preguntar si quieres algo a Marga López Azcona. No, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que dice. Yo estoy a la escucha, estoy absorbiendo cual esponja, porque hay que escuchar, hay que saber de escuchar también. Qué fácil. Con tal de no preguntarte, ¿te das cuenta que qué fácil sale del atolladero? Sí, ha quedado muy bien. Hombre, bueno. Pues nada, Conchi y John, vosotros que nos estaréis escuchando, y esos oyentes desde Toledo, Logroño, Madrid, ya sabéis que tenéis también las ondas de la Atalaya por si queréis preguntar a esta escritora Marga López Azcona, que es un lujo tenerla hoy, y llamáis, por favor, si queréis hacer cualquier pregunta. Os recuerdo el teléfono que ya me está haciendo señales Idoia, llamar por favor al 946-774-575.
al 946-774-575 si queréis hacer alguna pregunta a la escritora Marga López Azcona, y os recomiendo el libro Los pies del peregrino. Y bueno, pues es un placer, y hay que sacar el todo por el todo cada vez que un autor, un cantante, un artista viene a los estudios de la Atalaya. Y bueno, pues voy a seguir con la entrevista para que nuestros queridos oyentes te puedan conocer un poquito mejor. ¿Algún proyecto cercano dentro de la literatura? Es decir, el hecho de haber publicado Los pies del peregrino, que bueno, evidentemente fue y es todo un éxito, ¿te ha planteado el seguir escribiendo? ¿Ya tienes alguna otra obra en mente? Sí, tengo otra obra en mente, no me lo he planteado ahora, sino que lo estaba haciendo antes. Entonces estaba escribiendo otra novela relacionada con mi profesión, que quedó aparcada porque Los pies del peregrino me absorbió, pero aparcada, pero la voy a retomar. De hecho, ya he empezado a sacar las carpetas y bueno, tengo pendientes 3 proyectos. Lo que pasa es que en todo esto espero hacerlo un poquito antes, porque como me presioné tanto los de mi alrededor con cuando lo acabas, estoy diciendo ahora demasiado. Hubiera sido mejor que me hubiera quedado callada, pero pues, bueno, pues sí. De hecho, esta mañana he dicho que como me puedo jubilar y dedicarme a escribir, qué sueño. Ahora mismo firmaba. Yo también, Sí, de ¿verdad? verdad que sí. Yo creo que no somos, por lo que te conozco, no somos precisamente, creo que ninguna de las 3 que estamos hoy aquí en los estudios, en el estudio, de las que si nos jubiláramos nos íbamos a aburrir, creo que no. A Desde mí, luego. desde luego, iba a tener muchas cosas que hacer. Sí, yo también. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer dentro de la literatura? ¿Qué me gustaría hacer? Sí. Pues me gustaría escribir y publicar y seguir formándome en ello. Llevo mucho tiempo yendo a cursos, congresos, atendiendo y estudiando, porque creo que es una parte muy importante de nuestra vida. Pero lo que de verdad me gustaría hacer es escribir y publicar, claro. Sí, bueno, porque normalmente para que los escritos los escritos en este caso cuando hablamos de literatos, pero es buena verdad que si un artista, sea del género que fuere, si el cineasta no puede producir sus películas y que el espectador las vea, si nosotros como escritores no somos leídos, si el escultor no hay quien observe su obra, pues la verdad es que, vamos, tampoco sirve de mucho, ¿no? Pues no. Al final yo creo que lo que intentas es de algún modo transmitir, y bueno, sobre todo en la literatura, además, tú mejor que nadie me dirás si me equivoco o no, pero además la literatura es una de las artes que más se utiliza como terapia. Sí, de hecho yo siempre digo que escribir un diario de emociones, de sentimientos o de anhelos es importante, porque primero se desahogan y se liberan de lo que tienen dentro. En segundo lugar, si tienes delante lo que te está pasando, lo ves mejor. Y en tercer lugar, si además lo comparten conmigo, que soy su psicóloga, pues podemos empezar a cambiar cosas. Pero aunque yo no lo leyera, simplemente desahogarse y liberarse de lo que uno tiene dentro es muy terapéutico y muy importante. Uh-huh. Dime, Marga, ¿qué autores hoy por hoy, a día de hoy, no tienen por qué ser clásicos? Supongo que tienes un bagaje literario, y me consta, bastante amplio. ¿Qué autores son los que de referencia, los que más te crees que han podido influir en tu manera de escribir? Pues no sé quién ha podido influir en mi manera de escribir, porque leo todo y leo de todo, pero vamos, desde que he entrado hoy aquí hay 2 referentes importantes, uno que pronuncio yo y otro que has pronunciado tú, y son Hemingway y José Luis San Pedro. Entonces ellos han sido muy importantes, pero como ellos también ha habido muchos otros. Uh-huh. ¿Qué es la peor parte como escritora? La parte más pesada, buscar el título, buscar los personajes, el desarrollo, el final, el comienzo, o bueno, me imagino que en este caso el corregir. Evidentemente, lo ¿no? peor. Había un momento en que ya tenía una resaca intelectual, pongo al final en la nota de autora. Estaba aburrida de mis personajes, de lo que pasaba y de todo, porque además soy muy perfectilla y creo que eso no es bueno. Entonces la he corregido 7, 10, no sé. Me cogí un año sabático que ha sido 1 año y medio,
para corregirla, porque ya la tenía terminada. Yo cuando dejé el trabajo decía, me voy a terminar un libro del mundo, pero en plena crisis a escribir una novela. No, es que está escrita, voy a corregirlo. Ha sido horrible, porque enlazar las ideas, los puntos, las comas, los estilos, el verbo, si estaba bien puesto, no estaba bien puesto. Mientras vas creando, vas soñando, estás encantado, es tu vida y estás ahí disfrutando. Pero eso, corregir, de verdad, Incluso dentro de la faceta de corregir, yo creo que corregimos mejor lo ajeno que lo propio, ¿eh? Exactamente. Sí, es mucho más llevadero. Yo le dejé a una amiga, que la verdad que se lo agradezco muchísimo, todo lo que me ha corregido y me ha criticado antes de mis correcciones, la suya, le dejé solo la mitad de la novela. No, con esa creí que ya tenía bastante, que ya había trabajado bastante con ello y que el resto pues... Y hubo cosas que sí, que la escuché y que reflexioné y las cambié, y otras que le dije que no, que si las reflexiones eran muy largas y muy profundas, que ese tipo de colectivo no era el libro para ellos, que lo compraran otros. Y no lo cambié, no sé. Bueno, pues mira, es curioso porque ahí también tienes algo que yo como escritora también lógicamente suelo atender y tener en cuenta. Para eso lo das, ¿no? Cuando intentas que te corrijan algo, por lo menos que te den su opinión. Pero yo también soy un poco, entre comillas, cabezona. Es decir, hay veces que sí hago caso de los consejos que me dan y hay otras veces que digo, esto no lo cambio, pues porque no puedo cambiarlo. Porque está claro que tiene que ser así. Eso es, además ya una cosa es, como muchas veces comentamos Idoia y yo, una cosa es que te orienten un poco y otra cosa es que si me van a echar el texto, que no va a ser, va a ser casi más del que lo corrija que mío, pues ya no es ni es de Marga, ni es de Inma, ni es de Idoia, ni es mío. Es decir, exactamente. Algo nuestro tiene que dejar. ¿Tú crees que todas las obras dejan o tienen, mejor dicho, el sello personal del autor? Pues no lo tengo muy claro. ¿Queriéndolo sin querer? Yo no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que en la mía tuve mucho cuidado de que quedara completo, y que lo único que me han corregido es que me han cortado algunos puntos suspensivos más de la cuenta, que sí que tengo tendencia a poner de más. En las demás supongo que sí, que habrá de todo, que depende quién y qué, pues habrá cosas que se mantengan y habrá cosas que se corten y habrá cosas que se censuren. Y bueno, qué mejor que para que, si es posible, nos pueda sacar de la duda. No te voy a poner ningún brete, pero el otro día teníamos Idoia y yo una disquisición y la hemos tenido en más de una ocasión en debates así literarios. Tú como psicóloga, además, que yo soy una... no sé si equivocadamente o no, pero yo defiendo mucho el subconsciente porque creo que muchas veces es el más fiel traidor de lo que hacemos. Podemos decir y estamos actuando con todo lo contrario. ¿Tú crees, Marga, que a veces nos puede traicionar, o al autor le puede traicionar el subconsciente sin querer y darse a conocer, por mucho que intente dar a conocer? Es decir, es que intentas transmitir en lo escrito lo que tú quieres que el lector sepa de ti, pero que a veces el subconsciente nos traicione y dejemos entrever más de lo que nos gustaría. Pues yo creo que sí, el subconsciente está ahí y yo creo que está empujándonos siempre. Yo, por ejemplo, te puedo decir de mis pacientes, aquellos que tienen un consumo de cocaína, atiendo todo tipo de cosas, pero algunos perfiles son de cocaína. Yo siempre les digo que el subconsciente les traiciona y que va por delante de ellos. Entonces, en ellos lo tengo más que comprobado. Y creo, supongo, no lo puedo afirmar, que nosotros también. Entonces, aunque queramos esconder cosas, el subconsciente es más listo que todos nosotros. Y es más, el que tiene un grandísimo hábito de lectura, y lo digo a sabiendas de saber lo que digo, sobre todo en poesía, hay gente que sabe destilar lo que está leyendo, leer entre líneas, y puedo garantizar que da con muchas cosas que autores nunca hubieran querido destapar. Pues sí, es probable, porque hay personas que tienen cierta visión y que leen entre líneas, como tú dices, no todo el mundo, pero sí que hay personas que pueden hacerlo y que tienen esa visión aguda de ver aquello que está detrás de la línea. Y porque luego creo que además, querámoslo o no, el subconsciente nos traiciona, y dependiendo desde qué flanco lo estés mirando y desde qué lado de la ventana y desde qué situación y circunstancia, no te expresas de igual manera. No, claro, depende de cómo estés, con quién estés. Y ese lenguaje y el hábito de lectura no es lo mismo que yo diga que te doy a que me das, que he visto a que me vean, o que salgo en vez de que entro. No es lo mismo. Entonces yo creo que muchas veces al final es verdad que dejamos sin querer, muchas veces dejamos nuestro sello personal. Claro, está con nosotros. Y bueno, es que toda
toda novela es autobiográfica de alguna manera, ¿no, Marga? De alguna manera, sí. El otro día me preguntaban a ver si era autobiográfica y yo contesté que hablaba lo que he dicho aquí en boca de todos mis personajes, pero es lo que yo pienso y es lo que yo siento y es lo que yo escribo. Entonces, aunque no sea mi vida, o algunas partes de mi vida sí estén, pues mi experiencia está detrás de cada línea. Y eso está claro. Efectivamente, estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta, Idoia? No, yo al hilo de esto, la historia es que yo en la discusión que teníamos tú y yo, que aquí me las has tirado así finas, la discusión era que es obvio que lo que es la esencia del escritor o del que escribe está siempre, y eso es lo que diferencia a unos de otros siempre. Otra cosa es que el escritor quiera desnudarse o no dentro de lo que escribe. Era lo que yo decía. Tú decías que inconscientemente o por el subconsciente a veces te desnudas sin tú darte cuenta o que no eres consciente de hacerlo. Uh-huh. Pero creo que son menos los casos. Quiero decir que en ti, en el que escribe, está escribir poniendo distancia o enmascarándote, uh-huh, o revelándote en todo lo que escribes. Que no quiere decir que tú no tengas tu impronta personal en aquello de lo que tú hablas, porque siempre hablas por boca de ti. Lo que pasa que a veces, volvemos al punto de partida, a veces el subconsciente es más traidor de lo que nosotros pensamos y sí, incluso por determinar, es decir, simplemente un vocabulario concreto puede estar delatándote todo lo que tú no quieres decir. Simplemente una palabra o dos palabras. Pero eso es porque no has corregido bien. Luego las correcciones no. Bueno, pues Marga, supongo que estarás muy pero que muy satisfecha con Los pies del peregrino. Pues la verdad que sí, estoy muy contenta, he aprendido muchísimo escribiéndolo. Es uno de los proyectos más bonitos y más enriquecedores que he tenido, y he tenido muchos. Entonces he tenido muchos en los que he dado la vida, y este para mí es el más precioso de todos. Y bueno, pues para esa próxima novela, ¿qué esperas? No te voy a pedir que nos adelantes nada, simplemente ¿van por los derroteros o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Nada que ver, pero tiene que ver con el ser humano, claro. Uh-huh. Sí, bueno. Claro, yo eso. Creo que, pero sí, no, nada que ver. Los que tenemos ya un estilo, seguramente, ¿no? Luego es el que se dedica a la literatura infantil, el que escribe un estilo irónico, el que escribe un estilo más humano, más metafísico, más psicológico. Pues bueno, yo creo que ese estilo es muy, muy difícil. Seguramente que lo intentas. Yo, para mí, por ejemplo, soy muy lacrimógena o soy muy intimista. Me costaría más hacer una seguramente literatura infantil, que es muy difícil porque es un público, los niños como niños exigentes, pienso que un registro bastante difícil, lo mismo que el punto irónico, el del humor. Yo creo que él lo haría mucho mejor Idoia que yo, pero yo soy mucho más seria, excesivamente seria, pero desde luego Los pies del peregrino me ha gustado, lo recomiendo. Y bueno, pues además de esa novela, ¿algún otro proyecto que nos puedas un poquito revelar? ¿De lo que voy a escribir o de...? En general, que tenga que ver relacionado con la literatura y con el arte. Con la literatura y con el arte. Pues tengo 3 proyectos pensados. 2 escritos muchísimo hace tiempo y aparcados, como he dicho antes, y son 3 las ideas que tengo bien claras, con principio y fin. Lo que necesito es tiempo. Así que a ver si ahora que dicen que el universo te lo da todo, me da el tiempo. Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer lo que decía Rosa Regas. A ver quién de las dos gana primero el planeta para comprar un poco el tiempo, ¿no? Sí, descarado. Que decía Rosa Regas, me hizo gracia porque le definían como ella misma además se definió como una escritora tardía porque ganó el planeta con 50 años. Yo por lo menos de momento estamos, creo que ahí, y desde luego que bueno, decía que si algo tenía el planeta era ver si podía comprar con el dinero que le habían dotado, que es una dotación económica más que no es nada desdeñosa, desde luego, a ver si podía comprar el tiempo. Pues a ver si podemos comprar un poquito el tiempo, cosa harto difícil. Sí, así es, porque de hecho voy a reabrir la consulta dentro de 2 semanas, entonces sigo al pie de la brecha, pero vamos, que firmaría por dedicarme a escribir solamente. Lo suscribo, desde luego. ¿Tú, Idoia?
Yo suscribo que sigáis escribiendo, me parece fenomenal. Gracias. Además tengo ganas de leer la novela de Magda porque tiene una nueva admiradora que ya me ha hablado maravillas, Gracias. que está enganchada desde el primer capítulo y ay, tienes que leerlo, así que será Y no el soy próximo yo, libro. Y no soy yo. Es otra nueva admiradora de las que ya se te han apuntado al carro para las próximas novelas. Muy bien, gracias. Bueno, pues esto ha sido todo, ha sido un placer, Marga López Azcona, tenerte en los estudios, bueno, en el estudio de la Atalaya, en Uribe FM 107.8, cuando son las 21:52 de este 11 de marzo, martes. Los pies del peregrino, desde luego, os lo recomiendo, es una novela en la que el 90% de los lectores la han definido como autoayuda. Tiene, yo creo que sentencias muy humanas, muy intimistas. Yo creo que es un bagaje literario, humano, reflexivo, psicológico, intimista, y en el que, bueno, yo por lo menos tendría que decir, para hacer honor a la verdad, que me he visto muy, muy reflejada. Con lo cual